Buenas noches, mi nombre es Hilaria Capellán. Estoy representando los elementos representativos, bloque S y P, propiedades generales por grupos, maestros Ramón Alejandro Ainhoa. Aquí tenemos la tabla periódica, los grupos, familias de la tabla periódica, los metales alcalinos y alcalinos térreos. Aquí tenemos los metales de transición y los térreos, familia de carbonato, nitrógenos y calcógenos. En esta tenemos lo que son los elementos, los metales, donde tenemos los no metales y los gases nobles. Los elementos de la familia representativa son los 46 que ocupan los grupos del 1A al 8A de la tabla periódica. Se subdividen en los elementos de bloque S, que son los de los grupos 1A y 2A, con configuraciones electrónicas de la capa de valencia, es S1 o S2, y los elementos de bloque P, que pertenecen a los grupos 3A al 8A, con configuraciones electrónicas de la capa de valencia, SN2 y NP1 al 6. Los elementos de la familia representativa son importantes por su abundancia en la naturaleza y su presencia en compuestos químicos. Alto valor comercial, 8 de los 10 elementos más abundantes de la corteza terrestre y los 10 más abundantes en el cuerpo humano. Son elementos que pertenecen al grupo de la familia o grupo representativo. Por otro lado, los 10 productos químicos de mayor uso en la industria solo contienen elementos de estas familias. Tenemos el hidrógeno. Es el primer elemento y está en la primera columna de la tabla periódica sobre los metales alcalinos, y no obstante es distinto a los elementos que hay debajo de él, que no está incluido en subgrupo. Este gas tiene los átomos más simples de todos los elementos, con un electrón y un protón. Es muy reactivo y forma compuesto con todo tipo de elementos distintos. Su estructura atómica: un átomo de hidrógeno tiene un electrón que orbita alrededor de un núcleo, consiste en un único protón. Propiedades físicas: el gas hidrógeno es el metal más ligero del universo. El hidrógeno puro es muy raro en la Tierra, ya que escapa rápidamente de la atmósfera al espacio. Sus propiedades químicas: el hidrógeno es muy inflamable, forma compuesto tanto con metales como con no metales. Su compuesto de hidrógeno más frecuente es el agua. Los ácidos son compuestos que contienen hidrógeno. Tenemos los metales alcalinos. Tras el hidrógeno, que es un grupo en sí mismo, la primera columna de la tabla periódica contiene el grupo de los metales alcalinos, cuyo nombre se debe a cómo reacciona con el agua. En esas reacciones se producen siempre compuestos que atacan a los ácidos y se llaman álcalis o base. Ninguno de estos elementos se encuentran jamás en la naturaleza en su forma pura. Los 3 primeros son habitualmente en muchos minerales, los 3 últimos son más raros. Estructura atómica: los átomos de todos los metales alcalinos tienen un único electrón en la capa externa y son unos de los átomos de mayor tamaño. Sus propiedades físicas: estos metales son tan blandos que pueden cortarse con un cuchillo, todo plateados y muy brillantes cuando están limpios. La propiedad química: los metales alcalinos son muy reactivos. Cuando forman enlace con otros elementos, ceden su único electrón externo. Compuesto:
reaccionan con agua y forman hidróxidos. También reaccionan fácilmente con los halógenos y dan lugar a sales como el cloruro de sodio. Metales alcalinos térreos. Este grupo se compone de metales reactivos que se descubrieron en forma de compuesto en minerales habituales en la corteza terrestre. La mayoría de estos minerales que antiguamente se conocían como tierras son alcalinos, producen álcalis, de ahí su nombre. Todos se aislaron por primera vez en el siglo XIX. Estructura atómica. Los metales alcalinos térreos tienen los electrones en la capa externa. El radio es el miembro más reactivo del grupo. Su propiedad de física. Todos los miembros de este grupo son blandos y brillantes en su forma puras. Son sólidos a temperatura ambiente. Su propiedad de químicas. Estos metales son parecidos a los alcalinos, pero menos reactivos, excepto el berilio. Todos ellos reaccionan con el agua caliente o el vapor de agua. Su compuesto, estos elementos ceden electrones de la capa externa cuando forman compuestos con metales. Algunos de estos compuestos están en los dientes y en los huesos. Grupo del boro. Este grupo contiene 5 elementos naturales y uno artificial. El nionio, aunque estos elementos no son muy reactivos, ninguno de ellos se encuentran de forma pura en la naturaleza. El primer miembro, el boro, es un semimetal, un elemento con propiedad de metales y no metales, mientras que el resto del grupo son metales. El aluminio es el segundo miembro del grupo y el metal más común en la corteza terrestre. Estructura atómica. Todos los átomos de los miembros de este grupo tienen 3 electrones en la capa externa. Algunos elementos tienen isótopos inestables. Propiedades físicas. Todos los elementos de este grupo son sólidos, brillantes y blandos, excepto el boro, que es uno de los elementos más duros. Su propiedad de química. La mayoría de estos elementos no reaccionan con agua. El aluminio forma una capa de óxido en el agua y puede reaccionar con ella cuando esta capa se corroe. Su compuesto. Forman compuesto mediante la cesión de electrones. Todos reaccionan con el oxígeno, ligándose a este átomo de este elemento. El grupo del carbono. Este grupo contiene un metal, 2 semimetales y 3 metales. El carbono es el metal y el principal elemento en todos los seres vivos. El silicio y el germanio son semimetales, elementos que tienen propiedades de los metales y los no metales, y son esenciales en la electrónica. Se usan 2 de los metales de este grupo, el estaño y el plomo. Desde hace siglos, el flerovio es un elemento artificial sin aplicación conocida. En la estructura atómica, todos los átomos de los elementos de este grupo tienen 4 electrones en la capa externa y pueden alcanzar con hasta 4 átomos más. Su propiedad de física, a temperatura ambiente, todos los elementos naturales de este grupo son sólidos. El flerovio es un elemento artificial y se cree que podría ser sólido. Propiedades químicas. Los elementos naturales de este grupo reaccionan con el hidrógeno, el carbono y el silicio. Pueden reaccionar con metales y con no metales. Su compuesto.
Cuando estos elementos reaccionan con hidrógeno, forman compuesto llamado hídrido. Al hacerlo, pueden perder hasta 4 electrones. El grupo del nitrógeno. Este grupo comprende distintos tipos de elementos naturales, no metales, semimetales y metales densos. Además del moscovio, un elemento artificial. El grupo también se conoce como de los nitrógenos, por el griego nihein, que significa asfixiarse, en referencia a la toxicidad de nitrógeno en agua de sus formas. Estructura atómica, los átomos de los miembros de este grupo tienen 5 electrones en la capa externa y pueden formar 3 enlaces simultáneamente. Sus propiedades físicas, todos los miembros son sólidos menos el nitrógeno. La densidad de los elementos aumentan a medida que el grupo avanza. El bismuto es 800 veces más denso que el nitrógeno. Su propiedad química, el fósforo existe en dos formas principales, es reactivo, pero los otros elementos del grupo son bastante estables. El compuesto, cuando reaccionan con 3 átomos de hidrógeno, todos los miembros del grupo forman hidros, que son compuestos gaseosos reactivos. El grupo del oxígeno, este grupo no contiene ningún metal natural. Los 2 primeros miembros del oxígeno y el azufre son no metales abundantes en la naturaleza. Los otros 3 elementos naturales son semimetales. Se cree que el único miembro artificial, el libermonio, podrían ser un metal, pero los químicos no están seguros de ello. Estructura atómica. Todos los átomos de los miembros tienen 6 electrones en la capa externa, lo que los hace muy reactivos. Su propiedad es física. Los miembros de este grupo son sólidos menos el oxígeno, que a temperatura ambiente es un gas. La densidad de los elementos aumenta a medida que avanza el grupo. Propiedades químicas, la reactividad de los elementos disminuye a medida que se avanza en el grupo. El oxígeno siempre interviene en los procesos de combustión. Compuesto, estos elementos pueden formar compuestos entre ellos. Todos reaccionan con el carbono y algunos de sus compuestos despiden olores muy fuertes. Grupos de los halógenos. Este grupo, compuesto por no metales, es uno de los más reactivos de la tabla periódica. Halógeno significa que forman sales y alude a que la reacción con metales, los elementos de este grupo forman sales como el cloruro de sodio, es decir, sal común. Los científicos no saben demasiado acerca del teneso, un halógeno artificial. Estructura atómica. Todos los átomos de este elemento tienen 7 electrones en la capa externa que tiene espacio para albergar a un electrón más. Propiedades físicas. El bromo es el único halógeno líquido. El flúor y el cloro son gases y el yodo, el astato, son sólidos. Propiedades químicas. Todos los átomos halógenos reciben un electrón de otros átomos cuando forman compuesto. La reactividad disminuye a medida que el grupo avanza. Su compuesto, cuando los halógenos reaccionan con el hidrógeno, forman compuestos ácidos que se utilizan en productos como la lejía. Gas nobles.
Los gases nobles ocupan el extremo derecho de la tabla periódica. Se llaman nobles porque no reaccionan con el resto de los elementos vulgares, como el oxígeno. Sus átomos jamás forman enlaces en estado natural, ni siquiera con átomos de su mismo tipo, por lo que siempre son gases a temperatura ambiente. Estructura atómica, aparte de los átomos de helio, que tienen 2 electrones en la capa externa, los átomos del resto de los elementos del grupo tienen 8 electrones. Sus propiedades físicas, los miembros de este grupo son gases incoloros, cuya densidad aumenta a medida que avanza el grupo. El radón es 54 veces más denso que el helio. Sus propiedades químicas, estos gases jamás reaccionan en la naturaleza. En el laboratorio se pueden forzar que los gases nobles más pesados formen compuesto con flúor. Estos gases forman compuestos naturales, pero se pueden forzar que en Epson, el tritón y el argón formen compuestos. Gracias.